Le damos la bienvenida una vez más aquí en el Talmud, donde estamos en esta serie de enseñanzas sobre preguntas y respuestas. Esta es la serie, preguntas y respuestas. Esta siguiente pregunta viene de un pastor de Italia, Y escuche bien la pregunta y tengo que explicar el trasfondo de esta pregunta. Escuche la pregunta de este pastor de Italia, donde nosotros, continuamente estamos respondiendo a las preguntas de los pastores en esta serie de preguntas y respuestas. Nota la pregunta: ¿por qué dice la Biblia que los filisteos vivían en Canaán en los días de Abraham? ¿Por qué dice la Biblia que los filisteos vivían en Canaán en los días de Abraham? Ahora, esa pregunta es una pregunta donde su trasfondo, tú tienes que entenderlo, ¿es? Donde muchos eruditos, ¿no?, liberales quieren decir, ¿no?, que quieren comprobar, ¿no?, que la Biblia no es cierto, ¿no?, sobre el relato de Abraham, el libro de Génesis. Tú tienes que captar eso. Ahora, tenemos dos grupos, los conservadores y los liberales, ¿no? Y los dos toman esta pregunta y lo usan por una cosa completamente distinta, esperando resultados distintos. Ahora, si tú entiendes eso, tú tienes que entender qué es lo que dice la Biblia realmente. Escuche bien la pregunta de eso. ¿Por qué dice la Biblia que los filisteos vivían en Canaán en los días de Abraham? ¿Por qué? Porque lo dice. Mira, en el año 1000, escuche bien, en el año 1175, antes de Cristo, durante el reinado de Ramsés el tercero, una migración masiva, y esto lo sabemos históricamente, que hubo una inmigración masiva de personas de Grecia, de Creta y Anatolia, lanzó un ataque contra Egipto, ¿no? Ahora, estos invasores, a quienes los historiadores llaman pueblos del mar, atacaron a Egipto por el mar y por la tierra. Y sin embargo, después de ser rechazados, ¿no?, se retiraron y se establecieron a lo largo de la costa de Canaán. El principal de ellos eran los filisteos, ¿no? La razón por la cual todos estos grupos, y son múltiples de grupos, ¿no?, de personas, eran conocidos colectivamente como filisteos. Ahora, tú tienes que entender que uno de los argumentos es que, bueno, ellos son los dueños real de Canaán, o quieren extender el argumento que ellos son los verdaderos dueños de Israel. Sin embargo, según la Biblia, ¿no?, los filisteos ya vivían en la costa de Canaán alrededor del año 2000, escuchen bien, 2066 años antes de Cristo, después de que Abraham hizo un pacto con ellos en Beersheba, ¿no? Mira lo que dice en Génesis capítulo 21, 32. Ahora, la Biblia no esconde y no trata de esconder la realidad de este grupo de personas, ¿no? Porque si tú te recuerdas, fue Dios que mandó a Abraham a eliminarlos todos. En Génesis capítulo 21, versículo 32 dice esto: hicieron pues un pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech en Ficol, jefe de su ejército, y regresaron a la tierra de los filisteos. Sabemos que ya estaban ahí, ¿no? Ahora, vete dos versículos más abajo, en Génesis capítulo 21, versículo 34. Dice: y peregrinó Abraham en la tierra, y peregrinó Abraham en la tierra de los filisteos por muchos días. Además, alrededor del año 1966 años antes de Cristo, Isaac fue a Abimelech, el rey de los filisteos, en Gerar, ¿no? ¿Te recuerdas eso? Génesis capítulo 26, versículo 1. Génesis capítulo 26, versículo 1 dice: y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Y fue Isaac a Gerar y a Abimelech, el rey de los filisteos. Ya estaban ahí. Ellos no vienen después, ellos ya estaban ahí. Además, se decía que los filisteos vivían en la costa de Canaán alrededor del año 1446 años antes de Cristo, ¿no? Mira lo que dice Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13, versículo 17 dice: y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios: no sea que el pueblo se arrepienta, ¿no? Mira lo que dice: no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. La Biblia no esconde que los filisteos ya estaban ahí,
Más bien te olvidas que Dios mandó a Abraham, ¿ves?, a eliminarlos. ¿Mm? Los estudiosos de la Biblia creen que un editor, ¿no?, hebreo posterior designó a los pueblos anteriores como filisteos en los relatos de Génesis, ¿no? Y quiere decir que no, ellos no eran. Mira, los filisteos vivían allí en su día, en el día de Abraham, por lo que llamó a esa área la tierra de los filisteos, para aclarar que la región se refería el texto, ¿no? Eso está claro. Y tú tienes que entender que tenemos eruditos más años y años, y mira, siglos y siglos y siglos y siglos después, ahora quieren imponer su idea de lo que ellos piensan lo que pasaba, pero la Biblia lo contradice. Pero hay más. Las tierras y las islas de los marineros, pueblos del mar, estaban cerca a Canaán y ya habían comerciado, ¿no?, con los cananeos durante siglos. Sin duda, muchos habían emigrado y se habían establecido pacíficamente entre los cananeos a lo largo de la costa, especialmente en Gerar. Dado que provenía de la misma tierra que los grupos étnicos posteriores, ¿no?, llamados filisteos, el editor de la Biblia se refirió a estos primeros pueblos del mar como filisteos también, ya que lo eran. ¿Por qué? Porque lo eran. ¿Cuál es el argumento?